¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de esta acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Eso ya está, ya es una decisión tomada. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿En qué se está trabajando? Bueno, los fundamentos para acusar constitucionalmente a Ángela Vivanco guardan relación explícitamente con lo que ha enumerado el Pleno de la Corte Suprema para abrir un cuaderno de remoción en su contra. Nosotros creemos, y esta es una convicción que se ha formado el oficialismo en su conjunto, además de la democracia cristiana, de que ahí están contenidos los fundamentos jurídicos que respaldan una acusación constitucional, y en ese sentido lo que vamos a hacer es trabajar durante los días siguientes para poder elaborar una acusación que sea robusta, que sea sólida en términos jurídicos, en términos políticos también, y que logre concitar un respaldo que también de un modo u otro venga a resignificar esta herramienta de las acusaciones constitucionales tan manoseada en el último tiempo, y donde nos hemos tenido que acostumbrar lamentablemente a acusaciones muchas veces que no están adecuadamente, o en definitiva nunca han estado adecuadamente fundadas, y en este caso por tratarse además de un asunto que desde mi perspectiva al menos constituye una grave amenaza a la integridad democrática de nuestro país, es que esta acusación debe tramitarse con el más alto sentido de responsabilidad. Sí, escuchábamos a las bancadas de oposición diciendo que eventualmente podrían sumarse. Esto sería inédito, no sé, que finalmente logran aunarse al menos en algunos nombres, una acusación constitucional. Sería sería algo sin precedentes, y me parece que sería una señal adecuada en términos de que el sistema político, en este caso el legislativo, se toma en serio esto, no para hacer simplemente un punto comunicacional o para llenar redes sociales, sino para buscar perseguir las responsabilidades que existen en este caso, y al mismo tiempo avanzar, creo yo, con sentido de urgencia también en una profunda reforma estructural al sistema judicial, no solo a la judicatura, sino también a otros servicios y auxiliares del sistema judicial, le hace notarías, conservadores de bienes raíces, archiveros judiciales, etcétera. Sí, ahora, si es destituida finalmente la ministra Vivanco por el Poder Judicial, la acción sigue adelante porque busca también otros objetivos, ¿no? Exactamente. Además, en las últimas horas se ha sabido que la Universidad Católica ha suspendido la cátedra de la ministra Vivanco en dicha casa de estudios. Parece también una señal adecuada. Este no es solamente un problema de la judicatura, un problema, como yo, sin ser abogado, ha sido reconocido también por numerosos personeros como un problema de la profesión de la abogacía en Chile, y en ese sentido, por supuesto que hay que perseguir mayores responsabilidades. También hemos sabido en horas de la tarde de esta jornada que se ha encomendado a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, como para abrir una causa penal en esta arista. También nos parece relevante, por lo tanto es absolutamente pertinente avanzar en una acusación constitucional. Y como Frente Amplio están abiertos también a eventualmente abrir esta acusación contra los otros ministros que aparecen mencionados. En la oposición mencionan, por ejemplo, al ministro Sergio Muñoz por una causa distinta a los audios de Hermosilla, pero de alguna manera también aprovechando este impulso, y en particular contra el ministro Matus. Hay un chat donde le agradece su nombramiento a Hermosilla, básicamente. Bueno, lo que nosotros hemos señalado tanto públicamente y también se lo hemos manifestado durante la jornada en una reunión a los otros partidos del oficialismo y a la democracia cristiana, es que en el caso particular de Jean-Pierre Matus nosotros estamos abiertos a apoyar una acusación constitucional en la medida que contemos con antecedentes y con fundamento suficiente para poder impulsarla. Hasta ahora lo que se ha conocido desde nuestra perspectiva no es lo suficientemente robusto como para impulsar una acusación constitucional, y en ese sentido hemos podido escuchar de parlamentarios, particularmente de la democracia cristiana, que están siendo asesorados por abogadas y abogados de reconocido prestigio en materia constitucional, que efectivamente podrían existir estos antecedentes en las próximas horas, y en ese caso nosotros vamos a evaluar adherirnos a una acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus. En el caso de Sergio Muñoz, yo entiendo, puedo estar equivocado, pediría que se pueda corroborar lo que voy a decir, que la Corte Suprema ya se ha pronunciado el año pasado, si no me equivoco, respecto a ese caso, descartándose las acusaciones, y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, no procede una acusación contra el ministro Muñoz. Ya, sin perjuicio de eso, sí, de aparecer
establecer nuevos antecedentes, que aparentemente es algo que va a suceder en la siguiente semana. Hemos visto en los últimos días cómo a cuentagotas ha ido apareciendo nueva información. Evidentemente, de existir nuevos antecedentes referidos a las personas que usted nombraba o bien a otros integrantes de la Corte Suprema, nosotros vamos a proceder con nuestras herramientas constitucionales. ¿Por qué no es suficientemente robusto hasta ahora lo de Matus? Porque si bien es cierto, Jean-Pierre Matus le mintió a Chile y a la opinión pública y eso merece un reproche y es algo gravísimo, lo que se ha evidenciado hasta ahora corresponde a actuaciones previas a su nominación, en una materia que no está lo suficientemente regulada legalmente y por lo tanto la acusación constitucional para poder proceder tiene que referirse, como en el caso de Vivanco, a actuaciones en el ejercicio del cargo. Esa es la razón fundamental. Si se corroboraran antecedentes respecto de que Jean-Pierre Matus ha obrado con faltas a la probidad o violando principios como la independencia de la judicatura o la integridad de la misma, evidentemente eso constituye un antecedente, creo yo, suficiente para poder avanzar en una acusación constitucional. ¿Hay un blindaje, Andrés Chadwick, diría usted, por parte de la derecha? Yo diría que la derecha, o parte de ella al menos, se ha acostumbrado a blindar criminales en el último tiempo. Lo vimos en el caso de Macaya, lo estamos viendo en el caso de Chadwick, lo vemos en el caso de Felipe Ward, donde se ha guardado un ominoso silencio. Y es bien lamentable también cómo algunos medios de comunicación, programas de día domingo, por ejemplo, dedican largos minutos a hablar de Venezuela y escaso tiempo a hablar respecto de un asunto que es de la máxima relevancia para la opinión pública y que de no abordarse de forma integral, no solo persiguiendo las responsabilidades, sino que además legislando en consecuencia, este es el tipo de cosas, Álvaro, que sientan las bases para un descontento social que se puede traducir perfectamente en manifestaciones violentas. Si la ciudadanía no legitima el sistema judicial, entonces la justicia se puede tomar en las manos de cualquiera. Y eso es gravísimo, eso lesiona terriblemente el Estado de Derecho y evidentemente afecta la paz, la convivencia y la estabilidad democrática de nuestro país. Y por ende su seguridad también. ¿Es de alguna manera un combustible para protestas? ¿Así lo ve usted? O sea, el ejemplo de lo que ocurrió hace unos días atrás, si no me equivoco, en Ovalle, cuando un juez de garantía deja en libertad a ¿cuánto? 14, 12, 16, no sé cuántos delincuentes, narcotraficantes. Me parece que eso lesiona evidentemente la seguridad del país. O en el caso de lo que se ha conocido respecto a Ángela Vivanco, esta discrepancia judicial entre Codelco y una empresa transnacional bielorrusa de un Estado, un país que estaba terriblemente cuestionado por el derecho internacional por sus actuaciones también vinculadas al gobierno de Putin en la invasión a Ucrania, cómo eso le termina costando a Chile finalmente 25 millones de dólares, donde la Sala de la Corte Suprema falla de manera distinta a lo que señala en primera instancia la Corte de Apelaciones, y uno se pregunta si la Corte Suprema en ese caso falló en función del derecho o falló en función de intereses económicos, de coimas eventualmente. Es gravísimo, es algo que simplemente no se puede tolerar bajo ningún punto de vista, y por lo mismo es que me parece relevante algo que tú apuntabas al principio respecto de que esto podría concitar prácticamente la unanimidad del Congreso. O sea, al final está una cuestión donde me parece que dividir el espectro como entre izquierdas o derechas es completamente erróneo en esta materia. Creo que este es un problema entre quienes estamos de parte del Estado de Derecho, de la democracia, de fortalecer a las instituciones, de resguardar su integridad, y quienes están por tolerar y amparar la corrupción. Creo que ahí no podemos perdernos. Sin embargo, sobre todo al principio de este caso, uno advertía una sensación de que una parte del oficialismo, no digo usted, una parte del oficialismo veía esto básicamente como un problema de la derecha nomás. Me parece un error de lectura absoluto. Creo que eso es subestimar la gravedad de una situación que puede ser mucho más estructural de la que imaginamos. Esta es una especie de caja de Pandora que se ha abierto y estamos descubriendo día a día, semana a semana, nuevas aristas, nuevos casos, y esto pone muy en evidencia una práctica que desde mi perspectiva también es bastante cultural, y eso es lo más grave, porque podemos modificar las leyes, podemos cambiar el sistema de nombramiento, pero si el tráfico de influencia, la cultura de los favores, de deberse algo con un amigo, va a seguir imperando, entonces el problema no se va a solucionar. Yo creo que en ese sentido esto no ocurre únicamente en el Poder Judicial, en general ocurre en el sistema público y ocurre también en el sector privado. No olvidemos que este escándalo surge a partir de
valga la redundancia, escándalo financiero a través de el caso de Facto, la arista de los Jalaf también respecto a Patio y tantos otros grupos económicos que operan en la legalidad, pero también detrás de ella, sobornando, coimeando, y eso la ciudadanía simplemente no lo puede tolerar. Creo que si es que no lo abordamos con el más absoluto sentido de urgencia y la más alta responsabilidad, de verdad estamos poniendo en riesgo la convivencia en nuestro país. Eso es algo que no nos podemos permitir porque, entre otras cuestiones, lo vivimos hace no mucho tiempo atrás por cosas similares. Parte de esos ingredientes fueron los que gatillaron probablemente el estallido social de 2019 y eso le costó la vida a muchas personas, eso destruyó sueños de cientos de miles de personas en Chile, destruyó negocios, destruyó vidas, mutiló ojos y finalmente avanzamos en 2 procesos constitucionales que, entre otras cosas, proponían cambios sustantivos al sistema judicial y finalmente nada de ello aconteció. Así es que creo que esta crisis nos presenta también una oportunidad, que es la de ponernos de acuerdo en modificar nuestra legislación, llevarla a los más altos estándares de probidad, siguiendo las recomendaciones internacionales también, al mismo tiempo persiguiendo las responsabilidades sin contemplación, que no exista espacio para la impunidad. Se ha comparado esto con lo que ocurrió con Penta, SQM. Hoy día tenemos la ley de delitos económicos y contra el medio ambiente que, entre otras cuestiones, sanciona con penas de cárcel este tipo de hechos delictuales, ya no más clases de ética. Así es que creo que en ese sentido hay una esperanza en términos de que podemos lograr una mejora sustancial. Bien. Y si no lo hacemos, preparémonos y que Dios nos pille confesados. Bien, diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, muchísimas gracias por conversar con nosotros.